Es muy duro hacer montaña, porque hay momentos de incomodidad constante, de higiene constante. Tuve momentos muy difíciles, inclusive momentos muy cercanos a la muerte. Cuando yo llegué a Rusia, me cambian el guía de un día a otro, justo un día antes de empezar la expedición, porque el guía anterior se le había muerto una de las personas que estaba con él del grupo. Estar bien mentalmente, tener resiliencia, tener una mente fría, saber que hay momentos en la montaña que no te pueden rescatar. O sea, no es como en otro lado que decís, ay, voy a llamar a alguien para que me ayude. No, lo tenés que hacer vos por vos misma y vos solita te metiste acá. Sí hay momentos donde tenés tensión constante, además de estar en el Everest, ¿no? Para mí lo nuevo mucho de esa montaña fue el uso de oxígeno. Tu cuerpo no tiene suficiente oxígeno para operar. A partir de los 7000 usás todo el tiempo oxígeno. Dormís con oxígeno, solamente lo sacas para comer, pero sos oxígeno dependiente. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de Superpowers by 3. El día de hoy tenemos una invitada súper especial para nosotros. Ella es Belén Silvestri, es la vicepresidenta de toda la categoría de limpieza y cuidado del hogar para Procter México, la categoría más grande que tiene Procter, y además es la sudamericana más joven en haber completado el reto de las 7 cumbres, que es un reto física, emocionalmente, entiendo, súper retador y complejo. Así que la tenemos para conversar un poco de su vida, este hobby tan interesante y cómo se mezcla con un rol tan demandante en su vida laboral. Bienvenida, Belén, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy feliz de estar acá con todos ustedes. Belén, quiero empezar por preguntarte, ¿cómo te describirías en una palabra? Una palabra me describiría como una persona resiliente. Me encanta, creo que nosotras que hemos escuchado de tu historia no tenemos que preguntarte por qué, pero para todos los que están escuchándonos van a entenderlo durante el capítulo. Quiero que nos cuentes un poquito de cómo empezaste, qué querías ser de chica en tu vida profesional y esto del alpinismo, ¿lo tuviste siempre? Bueno, varias preguntas en una, así que empiezo de a una. De chiquita yo sabía que quería conquistar el mundo. O sea, quería viajar por el mundo, conocer el mundo y sabía que quería algo grande en mi vida. Obviamente que no lo tenía claro, menos tenía claro Procter. El alpinismo no existía en mi vida. De hecho, el alpinismo nació hace solo 10 años dentro de mi vida. Antes, nada, cero. De hecho, nadie podía creer cuando dije, bueno, quiero escalar el Everest. Pero bueno, de acá a poquito ya hablamos más. Así que nada, eso, yo quería conquistar el mundo, no sabía cómo, cuándo, pero sabía que quería conocerlo. Y cuando tú dices que querías conquistar el mundo y comerte el mundo, ¿cómo lo veías? O sea, ¿por dónde empezaste? Bueno, para eso yo sabía que obviamente tenía que estudiar, ¿no? Y como yo, si bien vengo de una situación económica estable, o sea, nunca me faltó nada, tampoco sobraba como para que yo me pueda dedicar a viajar por el mundo. Entonces yo sabía que tenía que empezar una carrera profesional. No sé si sabía si tenía que ser algo más que yo crease o una empresa, pero también la vida me fue llevando más hacia el rol corporativo, ¿no? Yo estudié, de hecho nada que ver a lo que hago, yo estudié contador para ser contadora y después administradora. De hecho, si a mí me preguntabas cuando estaba terminando de estudiar, yo iba a estudiar en banca, yo iba a estar en banca, finanzas, nada que ver a marketing y menos en Procter. Ni sabía, para ser sincera, lo que era Procter. Y a medida que fui estudiando y estaba a punto de acabar la carrera, yo tenía que hacer un internship, ¿no? Una pasantía para recibirme. Y tenía que hacer 2 tipos de pasantías. La primera una relacionada con auditoría, porque yo quería ser contadora, y la otra libre. Entonces la primera que hice fue en Ernst & Young, ¿no? Una de las Big Four de consultoras y auditoras, y ahí me di cuenta que no, eso no era para mí, aburridísimo, controlar a la gente, era como terrible, no era algo que me di cuenta que me llenaba. Entonces la segunda fue algo más libre. Y ahí una amiga, me acuerdo, me dice,
¿por qué no venimos a trabajar a esta empresa, Procter & Gamble, que tiene los productos? ¿No? Ahí dije, mira, Procter tiene Pantene, Gillette. Dije, bueno, dale, vamos. Yo, de hecho, ya para ese verano que terminaba la pasantía, yo ya tenía programado un programa que se llama Work and Travel para ir a trabajar afuera. Entonces, para mí esto realmente era pasajero. No era definitivo quedarme en Procter. Y entré y la empresa, bueno, claramente me cautivó, me enamoró y después de 13 años o más, ya ni sé, todavía sigo acá. Buenísimo. ¿Y cómo entonces empiezas tu carrera en Procter? Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles eran tus hobbies? ¿Qué deportes practicabas o qué antes de meternos un poco en el alpinismo? Sí, bien. Siempre fui bastante deportista, me gustó mucho el deporte. De hecho, a lo largo de mi vida hice varios deportes, pasé por varios deportes. Ahora, si tengo que resumir en un gran deporte que me dediqué cuando mi adolescencia, fue el hockey sobre césped, que es muy famoso en Argentina. Después también pasé por tenis, por algunos otros deportes. Entonces, siempre fui deportista, siempre me gustó mucho la naturaleza. ¿Y en qué momento llega el alpinismo a tu vida? El alpinismo llega hace 10 años, como te digo. Yo sabía desde muy chiquita que no me quería quedar en Argentina, porque, como les digo, yo quería conquistar el mundo y yo tenía bien en claro que Argentina, si bien es un país espectacular, que algún día espero volver, me iba a quedar chico para lo que quería. Entonces, desde los 23 años, yo ya sabía que me quería ir. Y ahí yo ya trabajaba para Procter, ¿no? De hecho, lo sabía desde antes de Procter. Entonces, empecé en Procter, hice un año de esta pasantía y después me contrataron en marketing. Y al año y medio, yo ya sabía que me iba a ir de Argentina, sea con Procter o no sea con Procter. Yo amo Procter y soy sumamente agradecida de la compañía en la que trabajo porque me permitió poder hacer lo que después resulta ser mi pasión, hobby, como queramos llamarlo. Pero siempre supe que Procter era un medio para un fin. Uh-huh. Entonces, cuando vi que Procter en su momento, si bien me decía que había posibilidades de yo ir a trabajar afuera, no estaba tan claro, yo empecé a estudiar para ir a hacer un MBA afuera. Que también no sabía cómo pagarlo, bueno, becas, aplicar una beca, lo que sea. Pero dije, yo quiero salir de la Argentina. Entonces, como te digo, soy una persona muy resiliente y determinada. Entonces, como yo tenía tan claro que quería salir de Argentina, iba a ser con Procter o sin Procter. Tuve la suerte de que Procter, justo mientras que estaba, de hecho creo que aplicando para hacer un MBA, me dice, tenemos un rol para vos en Panamá. Dentro ya de esta categoría de Fabric and Home Care. Para que trabajes en lo que es el área de design, por así decirlo, de toda Latinoamérica, especialmente México y Brasil, que son los mercados más grandes. Y yo dije, bueno, cierra. O sea, yo quería salir de Argentina, sabía que si quiero recorrer el mundo yo necesito trabajar, necesito avanzar, necesito poder ganar plata, y entonces así me embarqué en el mundo internacional y creo que si yo hace más o menos que estoy hace 13 años afuera, bueno, 22, 23 años, yo ya me fui a vivir afuera. A mí me encanta, Belén, tu carrera internacional. O sea, creo que cuando hablas de que te querías comer el mundo, muchas chicos y chicas que nos escuchan están con las mismas ganas que tú ahorita. Y cuéntanos un poco cómo es que logras, o sea, porque has vivido en varios países, ¿no? Estás teniendo una carrera súper internacional. Entonces, cuéntanos un poco en qué países has estado y cómo te has ido moviendo entre cada uno. Bueno, obviamente empecé en Argentina, de ahí me fui a Panamá con Procter, que es donde tiene la regional, su sede regional. De ahí estuve 2 años y después en mi cabeza yo de ahí iba para Ginebra, que Ginebra es como el hub global, ¿no? Si hay unas cosas que aprendí en mi carrera es todo lo que yo siempre quise, nunca pasó, pero fue para mejor. Así que como que yo siempre decía, bueno, ahora el próximo paso debería ser acá por A, B, C, D, y de repente la compañía me mandaba H. Pero bueno, eso la verdad que igual siempre resultó para mejor, porque había una combinación de que yo quería crecer, ¿no? Y que la compañía me necesitaba en algún lugar por alguna situación en particular. Entonces, Panamá, estuve 2 años, de hecho yo creía que me quedaba un poquito más, de hecho ya al año y medio me dicen, te necesitamos en Brasil.
Y ahí como Brasil, no hablo el idioma, o sea, era todo muy raro para mí lo que me estaban diciendo, como que hay 1000 países y justo el único país donde hablan otro idioma. Y se maneja realmente un poquito más independiente, por así decirlo, del resto de los países, por lo menos de Latinoamérica. Y ahí, bueno, hablando con mi pareja, ¿qué hacemos? Vamos, nos vamos, pros, cons, y fue, vamos. O sea, es un país grande, es un país donde si queremos crecer profesionalmente hace total sentido porque es de los países, ¿no? De los 2 países más grandes de Latinoamérica. Y para aprender, el desafío era muy grande, ¿eh? O sea, la categoría en la que yo estaba pasando por una situación bastante crítica, una crisis muy grande, y de hecho me mandaban con una misión muy particular de necesito que nos hagas un assessment, por así decirlo, de si hay futuro o no en esta categoría dentro de Brasil. Entonces yo, wow, decía, bueno, vamos para adelante. No sé cómo digerir esto otra vez, por eso les digo, hay muchas veces que uno no sabe cómo, pero bueno, yo soy determinada y dije, vamos para adelante, en el camino lo voy a resolver. Y Procter la verdad que es una empresa espectacular donde si hay una visión clara, un objetivo claro, tiene recursos y la mejor gente para poder resolver cualquier desafío. Y tú, bueno, llegaste a lanzar Downy, ¿verdad? No, Downy ya estaba ya ahí. estaba. Sí, ya estaba, pero era muy chiquita. Ok. La grande era Laundry, que son los productos de detergentes. Y a mí me tocó llegar cuando nosotros tomamos la difícil decisión de salir, de dejar de producir polvos, ¿no? Los detergentes en polvos, que era el segmento más importante, como lo es acá en México. Y acá no vengo para eso, solo para aclarar. Entonces fue durísimo, obviamente fue una decisión muy grande, pues una categoría, como ustedes decían, es muy grande, entonces afectaba no solo al país Procter, sino también a todos los clientes, a la relación con los clientes. Entonces fue un momento muy duro, difícil, pero es donde yo creo que más aprendí. Generalmente en las peores crisis en las que estuve fue donde más crecí profesionalmente. Y llegar a Brasil, donde tú misma has dicho no hablabas el idioma, yo traté, confieso, de escuchar un podcast donde hablaban justamente del crecimiento de Downy y no entendí nada, porque claramente lograste hablar portugués. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue la parte más difícil y cómo llegaste a integrarte a una cultura donde había una barrera de comunicación grandísima? Bueno, yo creo que toda llegada a una nueva cultura es complicada. Porque no fue solo la barrera del idioma, sino las barreras culturales que tenemos. Nosotros como argentinos somos muy directos, ¿no? Si no se dieron cuenta. Y en Brasil, si bien ellos son, y eso la verdad que fue una ayuda muy grande, ellos son muy inclusivos, o sea, te abrazan. Sí me pasaba que apenas llegaba estábamos en una conversación de 12 todos hablando portugués y salía con dolores de cabeza porque el nivel de energía que le tenía que poner para poder entender algo de lo que estaban hablando era terrible. Pero la verdad también eran muy inclusivos y sí se encargaban de asegurarse de que yo esté entendiendo. Hablaban en inglés si veían que yo no entendía. Entonces, en ese sentido ayudaron mucho. Pero sí, cada vez que llegas a un país nunca es fácil porque algo dejas atrás, porque la comodidad la dejas atrás, pero siempre yo tengo un pensamiento de que todo pasa, o sea, es tiempo. En la vida generalmente es tiempo. Lo único que no es tiempo es la muerte, ¿no? Pero en general todo lo que pasa es con tiempo se supera, para bien, para mal, las cosas buenas o negativas. Entonces, siempre intentar estar un poco calmada porque entran ansiedades, miedos, incertidumbres, pero siempre enfocada en, bueno, empezar a entender rápido el negocio, los problemas que estábamos teniendo e intentar adaptarme. Sí, obviamente empecé con clases de portugués. Yo en el colegio había estudiado un poquitito, así que no es que empezaba de 0, pero no es que podía ser fluyente, no podía hablar, o sea, nada. Pero eso ya también me ayudó con un arranque un poquito más rápido y sí, dije, bueno, ¿cuáles son las 3 cosas que yo tengo que poder resolver apenas llego? Una era el idioma, entonces sí, era muy disciplinada en,
bueno, tengo que tomar varias clases a la semana para rápidamente que esto deje de ser una barrera y que pueda ser un enabler, ¿no? De mi llegada. Bel, ¿tú cuánto tiempo pasas en Brasil y cómo llegas acá a México? Yo pasé en Brasil 9 años. Yo llegaba solo por 2, por eso les digo. Todo lo que planeé en mi vida o lo que a mí me decían al inicio nunca pasó. Yo llegaba solamente por un assignment, ¿no? Corto, de 2, 3 años, lo que suele durar un rol en Procter. Y después era, bueno, ¿qué viene nuevo? Y entre que, bueno, empezamos a tener un desafío de cómo damos vuelta al negocio, la salida, ¿no? de polvos que hicimos, fue una cosa llevando a la otra y siempre por alguna razón la compañía me pedía para quedarme. En un momento ahí casi me acuerdo en el medio, casi se da Ginebra, ¿no? Y después me dicen, mira, te pedimos perdón, pero no. Necesitamos que te quedes. Y después, bueno, también la pandemia. Y la verdad es que yo estaba feliz. O sea, no es que... Yo les dije, yo soy muy determinada. Si a mí hay algo que Brasil no me cuadraba, lo hubiese hecho saber. Pero la verdad es que, como para mí Procter realmente es un medio para un fin, Procter Brasil servía para mi medio, que era seguir progresando profesionalmente. Y después, obviamente, ya en Brasil nace lo de las montañas y me cuadraba toda la ecuación de cómo hacer montaña y trabajar en Procter y seguir avanzando en Brasil. Todavía no me quiero meter a la montaña. Tengo acá 2 preguntas, pero primero, creo que ahí todavía no me has respondido cómo llegas a México. O sea, ¿cuál es el reto? Perdón. ¿Hace cuánto estás acá? Ustedes me dicen si hay alguna pregunta que no digo. ¿Cómo llego a México? Bueno, llego también por un desafío. De hecho, yo no iba a venir a México. Por eso les digo, nunca pasa lo que yo creía o me decían. A mí me decían que mi próximo paso no era México, que yo tenía que salir de la región de Latinoamérica para seguir acelerando mi carrera, porque Procter es mucho más que una región. Y una semana antes de irme a el Everest, me llama mi jefe, que hoy es el presidente de Latinoamérica, que se llama Franco, y me dice, de hecho no me dice nada. Me llama, que yo sé que cuando Franco y yo, cuando me llamaba por teléfono era porque o me iba a dar un aumento de salario o había algo pasando. Entonces, de repente de la nada me llama y yo dije, esto huele raro. Y me llama, no me dice nada y me hace con los ojos así. Y yo dije, ¿me querés mandar a México, no? Y me dice, sí. Aparte, me imagino perfecto La situación. Me dice, sí. Bueno, Franco es italiano, ¿no? Para los oyentes que no lo conocen. Entonces es muy emocional, gesticula mucho y me dice, no, pero Bel, esto es lo mejor para tu carrera, pero déjame que te explique por qué. Yo sé que te había dicho que no, pero tenemos un problemón en México, necesito que me ayudes a resolverlo. Así que yo le decía, vos me estás diciendo esto a 5 días de yo irme al Everest. Vos me estás pidiendo que yo te decida si yo puedo mudar a toda mi familia 5 días antes de hacer el desafío más grande de mi vida. O sea, de verdad, yo sé, pero bueno, fíjate, analizalo, volvé conmigo, pero sí necesito que vuelvas antes de que te vayas. Eso te iba a decir, las decisiones en Procter pasan como muy rápidas. Sí, o sea, mi el historia mismo es día. así. Sí, fue terrible. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, ok, ¿cuáles son las 3 cosas que tienen que pasar para que yo decida si sí o si no? Obviamente la parte económica tenía que cerrar. Obviamente tengo que ver si mi marido se puede o no mudar y si quiere, ¿no? Que eso para mí era inclusive más importante que la parte económica. Y la tercera, esto realmente significa un avance para mi carrera, porque como yo les dije, yo quiero crecer, etc. Entonces, trabajé en esos 3 pilares, en esos 5 días, y bueno, y dije, está bien, hay 1000 cosas que no sé, 1000 cosas que no controlo, pero dije, vamos para adelante. Más una vez dije, para adelante, y después en el camino vemos, obviamente, ¿no? Mi marido estaba súper alineado, si no lo hubiese hecho, y para su carrera también al final no era algo que podía trazarlo, él podía pedir transferencia, entonces eso sí lo chequeamos, y después, en base a eso dijimos, bueno, vamos. Bel, a mí me encanta cómo hablas y algo que me ha rescatado mucho es cada vez que te mudas a un país, por ejemplo, cuando llegaste a Brasil y ahora que tomas la decisión de México, eres como muy estructurada, ¿no? Ok, ¿cuáles son las 3 cosas que tengo que conquistar? ¿Cuáles son las 3 desafíos que tengo que lograr? ¿Qué son las 3 cosas que tengo que pensar antes de mudarme?
Y ahora hablaste algo de personal, o sea, del lado personal, ¿no? O sea, cuando uno se mueve mucho de país y sobre todo tomando estas decisiones, si bien vienen con retos de carrera importantes, también vienen con muchos sacrificios personales, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los principales sacrificios que has tenido que hacer para poder acelerar tanto tu carrera a nivel internacional y cumplir el sueño que tienes de conquistar el mundo, ¿no? Bien. Bueno, yo cuando empecé a mudarme, mi marido, que ahora es mi ex marido, porque yo me divorcié en el medio, era de Procter. Entonces eso lo hacía un poquito más fácil porque igual no tan fácil como puede parecer, pero lo hacía un poquito más fácil porque nos podíamos mover los dos y tener un rol. Obviamente que hubo esa charla de quién iba a liderar la carrera, porque si bien Procter es verdad que los mueve a los dos, al que le dan prioridad, ¿no? Que le garantizan un buen rol, es al que lidera la carrera. Entonces eso ya generó en mi primer pareja una charla y un trabajo que éramos aparte muy jóvenes, muy grande, porque mi marido tuvo que decidir en ese momento seguirme con todo lo que eso, ¿no? lleva en la implica en la sociedad, etc. Entonces la verdad yo le estoy súper agradecida porque no es fácil poder asumir ese rol. Y más siendo hombre, ¿no? No lo justifico, ¿no? Pero realmente la sociedad en la que quizás menos ahora, pero en su momento crecimos es el hombre provee. Entonces la verdad que en ese sentido muy agradecido de que él siempre me siguió, le fue bien, al final terminó y resultó para mejor también en su carrera, pero tuvo que tener un voto de confianza y una seguridad en sí mismo muy grande de ser empiezo en cada país casi que de nuevo, porque con nuevas organizaciones, etcétera, y me la voy a bancar y voy a poder prosperar. Y la verdad es que le fue súper bien. Pero bueno, en Brasil, sí, nosotros nos divorciamos. La verdad que habíamos empezado muy jóvenes y nuestros caminos se fueron, ¿no? Por caminos separados. Y ahí yo conozco a mi nueva pareja, mi nuevo marido, que ahí sí no trabajaba en Procter. Entonces, sí llevó esta charla de, bueno, ¿a quién movemos? O sea, ¿me puedo mover, no me puedo mover? Bueno, está bien, vos vas a liderar, pero ¿qué pasa con mi carrera? O sea, ese momento de pareja sí es un momento de estrés. Y es un momento que yo creo que lo que por lo menos a mí me ayudó mucho es mucha comunicación y empatía, porque obviamente hay altos y bajos en el camino, en términos de confianza en sí mismo, en por qué yo te sigo, por qué no. O sea, hay 1000 cosas que pasan por la cabeza de las dos personas. Entonces yo creo que mucha comunicación, mucha empatía y tener algunas reglas claras de qué es lo que vamos a priorizar y cómo tomamos la decisión, que no sea lo que yo quiero versus lo que vos querés, sino ahora pensar más en familia, en lo que queremos en familia crear y generar. Entonces, yo te diría que eso. A nivel también de montaña, una de las cosas que yo te diría que yo sí tuve que priorizar, como yo me dedicaba a la montaña y me dedicaba de lleno también, de hecho yo siempre digo que tengo 2 trabajos, o sea, yo tengo Procter de trabajo y tengo las montañas de trabajo, yo decidí no tener hijos hasta no completar el desafío. Porque sabía que el tener un hijo iba a agregarle un peso emocional muy grande. Porque ahora sí, no era yo y lo que pase conmigo, bueno, a lo sumo mi marido, que es muy importante, me va a tener que llorar, pero va a poder rearmar la vida. Otra cosa es dejar a un hijo sin madre, porque sí, en la montaña te enfrentas a varios desafíos y varios momentos críticos y es un deporte muy riesgoso. De hecho, creo que alguna vez lo busqué y es como el segundo deporte más riesgoso que existe. Y si no, debe estar entre los top 5. Entonces sí, yo fui muy consciente de yo no quiero tener hijos hasta que por lo menos termine el desafío, porque quiero estar enfocada, lo quiero terminar y porque no quiero que eso sea una carta, ¿no? Que me pueda llegar a atar a no hacerlo y que sería lo normal, porque yo me conozco, soy demasiado dedicada, muy determinada. Cuando tengo un hijo voy a ser determinada a dedicarme a mi hijo, sin perder quién yo soy, ¿no? Así que bueno, eso serían las grandes. Bel, vámonos ya para la montaña. Vámonos para la montaña, que está demasiado emocionante también esta parte. No sin mencionar antes, porque ha sido muy sencilla en hablar de tu carrera, pero me parece súper importante porque tú eres la VP más joven de Latinoamérica, ¿o no? Bueno, puede ser.
No lo tengo tan claro, pero sí. Yo sí. Exacto. Yo sé. Pero vámonos para la montaña porque, wow, ha sido imparable como que en toda la carrera. Ahora vámonos para el récord. Contaste que empezaste hace 10 años con esto. Ese es el cuándo, pero el cómo. ¿Cómo nace? O sea, ¿qué pasó? Bien, yo vivía en Panamá todavía y como yo les digo, yo soy también apasionada por recorrer el mundo. Soy la típica que todos los años a mí me gusta conocer 2 países nuevos. Digo, el mundo es demasiado grande para ir repitiendo. O sea, a mí me gustan las experiencias nuevas. Y en uno de esos viajes empecé a viajar por China y Tíbet. Y Tíbet es una de las, ¿no? En Tíbet está uno de los lados del Everest. El Everest da desde el lado de Nepal, ¿sí? Que es la parte más turística para subirla. Y después está el Tíbet, que es la parte de China ahora, porque ¿no? Ahora Tíbet forma parte de China, que es una parte de un territorio mucho más controlado. Pero del lado de Tíbet se ve perfecto el Everest cuando llegas al campamento, los campamentos bases, pero en Nepal, por el otro lado en Nepal, no se ve tan bien el Everest. Cuando llegas a los campamentos base. Bueno, yo llegué al campamento base de turistas, que no es lo mismo que los escaladores, a la parte de turistas del lado tibetano. Y ahí la vi. Y dije, y veía a 500 metros más o menos a todas las carpas con los escaladores. Y dije, wow, esto es inmenso. ¿Por qué yo no puedo estar ahí? O sea, como yo les digo, a mí me gusta comerme el mundo. Entonces dije, ¿por qué yo no puedo estar ahí? O sea, no es posible. Mirá lo que es esta montaña. Yo siempre fui, como les dije, muy deportista, muy de naturaleza, etc. Yo quiero escalar esta montaña. No sé cómo, no sé cuándo, no sé con qué plata, con qué skills necesito, no sé con qué tiempo, no sé qué necesito para hacerlo, pero lo quiero hacer. Solo para que quede claro, en ese momento, yo creo que el trekking más largo que había hecho era de un día, un par de horas, ni siquiera dormir en una carpa en algún lugar. O sea, sí he dormido en carpa, pero no haciendo trekking. O sea, no sabía absolutamente nada. Soy una persona extremadamente friolenta, o sea, sufro el frío muchísimo. O sea, todo estaba en contra. De hecho, yo ahí me acuerdo de hablarlo con mi pareja o con mi familia y mi familia era, bueno, dale, sí, está bien. Ahí viene Belén con una de sus nuevas locuras de vida, pero como que no le daban importancia. Pero yo dije, yo quiero hacer esto. Lo primero que hice fue, después cruzamos para el lado de Nepal y me compré un libro del Everest. Dije, bueno, quiero entender. Y me acuerdo que ahí no sé cuándo salió la película del Everest, pero me acuerdo que al poco tiempo vimos esa película del Everest, todo muerte, todo desespero, fue terrible. De hecho, la mayoría de los contenidos de las montañas generalmente es como bastante trágico, pero yo decía, no importa, vamos para adelante, yo voy a poder hacer esto. Ahí empecé a averiguar y apareció este desafío de las 7 cumbres, que me encantó porque cumplía con 2 objetivos que yo tenía. Uno era recorrer el mundo y otro era poder escalar el Everest. Y yo sabía que si hacía las 7 cumbres me iba a poder iba a ganar la experiencia, ¿no? Y todos los skills que necesitaba para poder subir el Everest. Que no sabía si iba a llegar o no, pero que bueno, mi norte estaba claro hacia dónde quería ir. Y así empecé a probar. Yo quisiera volver un poco a qué significa prepararse para el Everest. O sea, cómo se ve, cómo empezaste y cómo se veía un día de Belén preparándose para cada una de las cumbres y eventualmente el Everest. Bueno, ahí yo defino que quiero hacer las 7 cumbres, pero dije no puedo irme a una de las montañas sin antes probar. Entonces averiguamos y nos fuimos a Perú, a la Cordillera Blanca, y ahí hice mi primer trekking durmiendo en la montaña 4 días. Y ahí probé lo que era estar en la altura por primera vez. Porque sí es una parte muy importante, cómo se adapta tu cuerpo. O sea, una de las cosas que te recomiendan en la montaña es, tenés que ir a la montaña para hacer montaña, porque tenés que ver cómo tu cuerpo se adapta a la falta de oxígeno, la alimentación es muy importante, la hidratación. Entonces, ahí fui y la verdad es que me fue súper bien. Me sentí muy bien. Me adapté muy bien a la falta de oxígeno. Comí bien, ¿no? Me hidraté bien y la verdad es que me sentí como en mi lugar, me sentí plena.
y muy contenta con lo que estaba haciendo. Bueno, empecé a experimentar las incomodidades de lo que es vivir en una carpa, la falta de bañarte, o sea, el no bañarte, la comida, que te levanten, o sea, es todo un poquito más cuesta arriba, obviamente no es cómodo. Y así empecé. Y fuera de la montaña, o sea, por un lado era cuando podía, iba a un lugar con montaña para intentar reaplicar lo que iba a vivir cuando vaya a una montaña, de esta de las 7 cumbres. Y por otro, yo trabajaba en 3 pilares, diría yo, por ahora. Después al inicio se haré un cuarto. Era uno, la parte aeróbica, o sea, entrenaba la parte aeróbica. Por otro lado, musculación, porque necesitas tener bastante fuerza, tanto en las piernas como en el torso, porque cargas mochila, cargas peso. Y la alimentación. Siempre fui una persona que o comía más ensaladita o no era tan regular con las comidas. En un momento, yo de hecho creo que en ese momento empecé a ser medio vegetariana porque no era muy fan de la carne, pero me empecé a dar cuenta que me estaba dejando, como no sabía alimentarme bien siendo vegetariana, estaba quedando muy débil. Entonces tuve que volver a la proteína. No que no se pueda ser vegetariana y subir, de hecho yo he subido al Everest con un vegetariano, pero claramente yo no me gustaba demasiado o no tenía la disciplina de poder realmente alimentarme con la cantidad de proteína que se necesitaba siendo vegetariana. Entonces, bueno, tuve que volver a la carne porque si no me daba cuenta que estaba como débil, la B12 la tenía baja, etc. Entonces, en esos 3 pilares trabajé. Y después, bueno, se agrega el cuarto ya cuando empiezo a hacer montañas más riesgosas, por así decirlo, que es la parte mental. Cuéntanos de estas 7 cumbres, cuáles son, o sea, un poquito, cuáles son las que más te disfrutaste, las más difíciles, y después nos vamos para el Everest. Bueno, las 7 cumbres tenés en Sudamérica, Aconcagua, que tiene como casi 7.000 metros. Después tenés África, Kilimanjaro, en Tanzania, que tiene 6.000 y poquito. Después tenés Denali, en Alaska, en América del Norte, que tiene 5.000, más o menos, y poquito. Después tenés Vinson, que es en la Antártida, que es 4.000 y pico. Y después tenés en Asia, obviamente, el Everest. En Europa tenés el Elbrus, que es en Rusia. Y después en Oceanía hay 2 corrientes. Hay una que dice que la más alta está en Australia, que es Kosciuszko, y la que dice que está en Indonesia, que es Carstensz Pirámide. Yo hice Kosciuszko porque cuando hacía los desafíos Carstensz estaba cerrada porque había mucho problema político civil. Hay muchas tribus ahí, entonces había mucho problema, entonces estaba cerrada porque era peligroso para todos los escaladores. Entonces hice Kosciuszko. Algún día, obviamente, quiero volver a hacer Carstensz porque me encantaría hacerla. La que más me gustó, para serla sincera, fue la Antártida. Fue Vinson. Era un sueño mío viajar a la Antártida y haber viajado y poder haber escalado una montaña era espectacular. La experiencia, o sea, de viajar a la Antártida es única, lo súper recomiendo. Es bastante complejo llegar, pero lo que me gustó es, por un lado, los paisajes que se viven. Es un continente blanco. Cómo se cuida la montaña. Realmente ahí, de todas las montañas que hice, que obviamente fueron más que solo las 7 cumbres, esa montaña es donde realmente veo un cuidado que se tiene con el medio ambiente a otro nivel, porque cada cosa que se deja ahí se queda, porque hace tanto frío que no se descompone. Conserva. Correcto. Entonces son muy cuidadosos con la basura, dónde vas al baño, cómo cuidan el medio ambiente, aparte que es preservado, ¿no? Entonces la verdad que eso me pareció espectacular, al mismo tiempo de los paisajes únicos que se viven ahí. Y una de las cosas que también me encantó es que al campamento donde llegamos había una combinación diversa de gente que fue espectacular. Que tenías, por un lado, nosotros los escaladores, que todos nos reuníamos ahí. Después tenías científicos que estaban yendo a analizar los hielos de la Antártida. Después tenías actores que estaban yendo a hacer documentales sobre la Antártida.
Después tenías, bueno, gente de muchísimo dinero que venía en aviones a conocer el Polo Sur. Pero había una variedad de gente y historias tan diferentes y diversas que me pareció espectacular. De hecho, una de las cosas que me gusta de la montaña es que en general es muy diversa y conectás con gente que nunca en tu vida si no conectarías. Entonces, estar en la Antártida y hablar una hora con un científico que me explique qué está haciendo acá, que estaba buscando los hielos y qué sé yo, y de repente, no, este grupo de acá está saliendo ahora a hacer un documental sobre la Antártida, y después tener al escalador de Free Solo del documental de Netflix al lado mío, porque también estaba ahí porque nos juntábamos todos. Entonces, estar ahí me pareció único. Cada montaña me dejó un aprendizaje y momentos lindísimos. De hecho, inclusive esta montaña fue donde por primera vez aprendí a vivir con el dolor constante, porque tuve como 11 ampollas en todos los pies, casi toda la expedición, porque las botas me lastimaban. Entonces, si bien sufrí muchísimo, porque caminar con ampollas y con peso, con 30 kilos, era como terrible, pero de igual forma fue la que más me gustó por todo esto que les digo. O sea. Cuéntanos un poco qué significa subir una de estas cumbres. O sea, creo que si ven los documentales como del Everest y tal, como la gente sabe, ¿no? Llegas a una base, bajas, subes un poquito más, hasta que haces el stretch final, pero todas son así. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué significa? Bueno, es un poco como vos lo decís, la duración varía muchísimo dependiendo de la montaña. ¿Y de qué varía? Generalmente de la altura de la montaña. ¿Por qué? Porque dependiendo de la altura de la montaña es cuánto más o menos tenés que aclimatar, entonces cuánto te tenés que quedar. El Everest, por ejemplo, dura de 1 mes y medio a 2, es la más larga. Ahora, Kilimanjaro en África son 7 días, lo puedes hacer. La diferencia mucho está en cuánto tu cuerpo necesita para aclimatarse a la falta de oxígeno. Y obviamente tenés situaciones climáticas, en fin, hay otras cositas, ¿no? Y ¿no? El acceso a la montaña. Pero eso es un factor muy importante en la duración. Y como vos decís, también dependiendo de la altura, existe mucho esto de llego hasta un punto, vuelvo a bajar, ¿no? Subo un poquito más, vuelvo a bajar, subo, después bajo. Y eso es mucho para la aclimatación a la falta de oxígeno. Pero te digo, cada montaña es muy particular, depende también si hay hielo o no hay hielo, los equipamientos que usás, cómo los subís, si tenés que llevar tu peso, no tenés que llevar todo tu peso, o sea, toda la carga de cosas que vas a utilizar en la montaña. Entonces, varía muchísimo dependiendo de la montaña. Y a mí me parece increíble, o sea, cuando contás las 7 cumbres, mi mente muy local, ¿no? Yo pensaba en Perú, Chile, o sea... En el Huascarán. En Huascarán. Pero me ha parecido increíble. Yo, bueno, acabo de estar en África, el Kilimanjaro lo vi de lejos, y justo hablaba con mi esposo como, ¿te imaginas los que suben a eso? Como, wow. Y de hecho, como cuando lo cuentas, y yo, o sea, embarazada y todo, digo, me encantaría. O sea, yo mañana mismo comienzo con mi experiencia de montañas. Pero, y suena fácil, o sea, no fácil, pero suena como entretenido, suena como una experiencia que motiva a hacerlo, pero me imagino que ha sido súper difícil. Y me imagino que no todo ha sido como me contabas de, uy, me fue súper bien, me aclimaté, subí, qué linda experiencia. O sea, cuéntanos los momentos, no sé si peores momentos, pero los momentos de crisis que tuviste que superar fuertes y de repente en alguno quisiste tirar la toalla, te quisiste rendir. ¿Qué fue? Cuéntanos uno de estos momentos así súper difíciles para completar estas 7 cumbres. Bueno, sí, yo lo cuento porque soy apasionada por el tópico. Es muy duro hacer montaña. Es muy duro. O sea, realmente te tiene que gustar muchísimo para que quieras hacer montaña. Porque hay momentos de incomodidad constante, de higiene constante, de riesgo. Hay momentos donde, cuando me decís tirar la toalla, tuve 1000 momentos mentales donde digo, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy en la playa? ¿Por qué no estoy en mi casa viendo Netflix con un cafecito? Y estoy acá muriéndome de frío en el medio de una tormenta que no sé cuándo se va a acabar. Entonces, si bien obviamente yo se los cuento y a mí me apasiona y soy muy feliz de haber vivido todo lo que viví, tuve momentos muy difíciles, inclusive momentos muy cercanos a la muerte, donde creí, bueno, listo, hasta acá llegué, ya está. Yo sola me lo busqué. Pero bueno, te puedo nombrar a lo largo de estos 10 años,
los momentos más difíciles. De hecho, voy a entrar por montaña y les voy a contar un aprendizaje que tuve, un momento difícil si lo tuve, que recuerde. Yo empecé primero en Kilimanjaro, en África, que fue la de los 7 días, que era más o menos 6.000 y poquito, 6.200. Y ahí fue donde gané por primera vez confianza de decir yo puedo, porque llegué y llegué bien, pero ahí aprendí, ahí hubo un día que no paré de caminar, caminaba, no me hidraté bien, dije, yo lo puedo. Pero sí, cuando hago deporte tampoco me hidrato tanto, no pasa nada. Entonces no me había hidratado bien y ahí experimenté por primera vez lo que es un dolor de cabeza en altura. Me explotaba la cabeza. Era, por favor, arránquemela. No sé cómo, arránquemela. Y justo era el día antes, hacer cumbre. Entonces empecé con el miedo de, quizás no llego, porque realmente yo sí no puedo caminar más. Bueno, me tomé una pastilla y dije, tenía horas para recuperarme, porque de hecho generalmente cuando llegas el día previo a la cumbre, vos llegás a un horario y ese día a la noche salís para la cumbre, no salís al otro día a la mañana. Entonces, en verdad, el descanso son unas pocas horas. Bueno, ahí aprendí la lección. Dije, bueno, me voy a hidratar. Me voy a tomar una pastilla. No era lo ideal, pero dije, bueno, vamos, pues si no, no puedo subir. Y ahí al final me levanté bien y pude. Y fue la primera vez que estuve en contacto con una montaña y el salir de noche con frío. Yo les dije que yo era una persona súper friolenta, entonces ahí me afrontaba a mi primer miedo de primero el no llegar y por otro lado qué frío que hace. O sea, yo me ponía 700, o sea, ¿cuántas capas me tengo que poner? ¿Cómo hago para salir afuera de la carpa con este frío? No sé si voy a poder. Entonces, ahí, bueno, fue mi primera grande superación y grande aprendizaje de realmente en la montaña tenés que tener cuidado. Porque lo que te dicen generalmente, o sea, si no, pones en riesgo la expedición. Así que más te vale ser una alumna nota 10, mejor, que intentar hacerte la viva y no pasa nada, no tomo agua, no tengo sed, me siento bien. Si te dicen que tomes agua, tomas agua. Porque estás poniendo en juego mucho en la expedición. El no llegar, tu vida, lo que sea. Después de ahí me fui a Rusia, al Elbrus, que también quería conocer Rusia, entonces por eso cada montaña me iba dando a conocer un nuevo país que me parecía espectacular, pero también combinándolo con una experiencia que me encantaba. De hecho, Elbrus está en el sur, muy en el contacto con Georgia, entonces también era un lugar muy remoto donde está la montaña, donde no es generalmente turístico. Bueno, y ahí aprendí por primera vez lo que era subir a una montaña con nieve, con grampones. Entonces fue la primera vez que aprendí a usar grampones. Perdón, pero cuando te enfrentas a algo así, llegas y aprendes como on the go, te enseñan previo o te compraste los grampones y llegaste, o sea. Mira, en general, dependiendo de la montaña, obviamente vos tenés que tener experiencia antes y hacer algunos cursos, Claro. etc. La verdad es que la montaña, o sea, si vos querés mañana anotarte a subir el Everest, pues hay muchas agencias, de hecho más ahora, que se está como popularizando, que no piden tanta experiencia, así que yo creo que es un error porque pone en peligro no solo a la persona, sino a la gente alrededor. Pero justamente esta expedición había, ¿no?, previo a subir la montaña, curso para... Pero te lo enseñan ahí. Sí, nos enseñaron ahí a cómo usar los grampones, cómo hay que pisar, qué pasa si te caes, cómo usar las hachas de hielo. Bueno, ahí ahí me empecé a meter en lo que fue montañas que tienen nieve y glaciares y hielo, etc. Entonces ahí subí esa montaña, la verdad es que también aclimatándome me fue súper bien, ya ahora aprendiendo la lección de que siempre tengo que estar hidratada y bien alimentada, porque en la montaña lo que pasa, la falta de oxígeno hace que tu cuerpo gaste mucha más energía de lo normal. De hecho, en la montaña vos comés como nunca en tu vida. O sea, comés y todas cosas muy calóricas porque el cuerpo consume mucho entre el frío, entre estar con poco oxígeno y estar en movimiento muchas horas al día, hace que tengas que consumir muchas calorías. De hecho, no hay una montaña que yo no haya terminado y que no haya casi que bajado de peso por más que haya comido un montón. Estaba en Rusia y ahí
me acuerdo que el aprendizaje más grande que tuve fue, nosotros íbamos con un guía ruso y de repente él iba caminando, ¿no? Por un cierto camino, era todo nieve. Entonces como que no es que había un camino marcadísimo, estaba un poquito marcado y yo justo para pasar a alguien o no sé si me distraje, ¿qué? Como que me empiezo a abrir y en un momento no estaba siguiendo tal cual el camino por el que el guía ruso nos estaba llevando. Y de repente empiezo a escuchar que alguien me empieza a putear en ruso, pero gritándome desesperado. Yo dije, ¿pero para qué le pasa? Y como que meto el pie y el pie se me va para abajo, pero hasta la rodilla. Dije, bueno, nada, la nieve onda, salgo y vuelvo. Y ahí el ruso en inglés me empieza a decir, vos estás loca, tenés que seguirme. En ese lugar donde vos pisaste el año pasado se murió una persona porque pisó ahí, y esto es cuando viene el deshielo del verano, esto es un río que pasa. Entonces, esa persona se murió y bueno, claramente ahora está más frío, entonces vos pisaste y como que no llegaste hasta abajo, ¿no? Algo así me dijo. Y ahí dije, uff, claro. Y ahí volví una vez más a darme cuenta de, o sea, en la montaña y en la alta montaña no se jode. O sea, de hecho es cuando yo llegué a Rusia, me cambian el guía de un día a otro, justo un día antes de empezar la expedición, porque al guía anterior se le había muerto una de las personas que estaba con él del grupo. O sea, es común. Sí, y entonces cada montaña tiene su riesgo. No diría que siempre se te muere gente, pero sí, es verdad, es un deporte peligroso. Y entonces le habían dado como una semana, o sea, no lo habían mandado a que vuelva a salir a una expedición, porque obviamente es muy fuerte, ¿no? Que perder una persona. Entonces, sí, en esa montaña ya empecé a darme cuenta que, ok, el montañismo no es joda, acá sí te puedes morir, porque Tanzania era todo más paz y amor. De hecho, generalmente la gente que te acompaña, la cultura es súper alegre, canto, es la más turística también. Ya en el Elbrus me empecé a dar cuenta de que, ok, esto es serio y hay que tomárselo en serio, y si quiero realmente hacerlo, me tengo que dedicar full a esto. Entonces hasta ahí sí entrenaba, pero era más un hobby. Después es donde, después de esta montaña, dije, ok, esto sí realmente le tengo que dedicar y meterle mucha energía si realmente lo quiero cumplir y no poner en riesgo mi vida en el camino. La que siguió fue Aconcagua, que esa era súper especial para mí porque primero está en la Argentina y segundo porque era un 7000, que aparte lo que dicen es que Aconcagua, por donde está localizada geográficamente, tan al sur, se siente por la presión atmosférica como un principio de un 8000. Entonces, el Aconcagua era realmente la primera prueba para ver si yo podía estar a la altura de un Everest mañana. Así que ahí sí, obviamente, ya empiezo a trabajar con una entrenadora que me empieza a ayudar. Obviamente que yo tenía siempre mi médico que me acompañaba y la parte de alimentación muy importante. Entonces ahí sí le meto bastante al entrenamiento, o sea, era bastante disciplinada en cómo entrenar, qué tenía que entrenar, etcétera, que era mucho esto aeróbico, la parte de musculación. Cuando podía yo ya vivía en Brasil, me iba a hacer un trekking al interior con mochila, con un poco de peso. Y de ahí, bueno, lo consigo y ahí es donde por primera vez digo, yo creo que puedo subir al Everest. Ahí sí es donde, por eso digo, al inicio no sabía ni cómo ni cuándo, era un sueño, era algo súper lejano, pero ahí es donde empiezo realmente a ganar confianza, de decir, yo realmente lo puedo hacer. Y esto realmente va en serio. Y ahí después, bueno, me tocaba la próxima, que era Denali en Alaska. Y esa, la particularidad que tiene, además de ser toda nevada, es una montaña que sí o sí vos tenés que llevar tu peso y tenés que ser lo que ellos llaman autosuficiente. O sea, ya no hay porters o gente que te ayude a armar tu carpa, a cargar la comida o cargar la carpa, que generalmente en las otras sí tenés. Si bien llevas peso, llevas menos. Primero viene el Vinson.
Vinson es la primera montaña donde yo les digo, bueno, que fue espectacular, que ya les conté un poquito, no me voy a meter tanto, pero ahí es donde yo por primera vez tengo la experiencia de vivir con dolor constante por varios días. Y ahí me pasó de mentalmente empezar a dar cuenta que tenés que tener la mente muy fuerte para estar en una montaña, ¿no? Tenés que ser muy fría. Yo me levantaba y casi que del dolor a veces iba caminando y se me caían las lágrimas, pero decía, no voy a desistir, no voy a abandonar, yo puedo. Intentaba enfocarme en otra cosa, mirar el paisaje. Obviamente que iba pisando cada vez peor porque intentaba ver dónde no tenía ampollas, porque claramente las botas, que es un equipamiento fundamental, sino uno de los más fundamentales, para subir. Entonces ahí sí me empecé a dar cuenta de, ok, pude aprender a lo que es vivir con un dolor constante en la montaña y mismo así no desistir. Ahí sí después ya voy a Denali, que Denali para mucha gente es o igual o más difícil que el Everest. Generalmente cuando haces las 7 cumbres, dependiendo a quién le preguntes, te puede decir, no, a mí me parece más difícil Denali, y hay otras personas que te pueden decir el Everest. Denali la particularidad que tiene es que vos tenés que cargar demasiado peso y vos tenés que ser, como les decía, autosuficiente. Entonces, cuando yo tenía las entrevistas con las diferentes agencias, y ahí sí en Denali generalmente las empresas americanas te piden que tengas curso en hielo, o sea, sí, y ahí yo pasé por Bolivia, pasé por otras montañas para empezar a ganar todos los skills que la mayoría de las empresas me pedía. Y aparte porque era para más seguridad, ¿no? Y para tener más chance de llegar. Y ahí cuando yo hablaba me decían, bueno, más o menos la cantidad de kilos que tenés que cargar es de 45 a 50 kilos. Y yo le decía, pero... tu peso. Claro. Yo le decía, pero es imposible eso. O sea, es mi peso. ¿Cómo hago? O sea, no puedo contratar a alguien. ¿Cómo ayudo? O sea, ¿cómo hacemos? No. O sea, tenés que cargar. O sea, el peso se divide equitativamente entre todos los escaladores y acá no hay ayuda. Cada uno lleva su parte. Inclusive el guía también lleva su parte. Como que cada uno ¿Y era tenía que solo hacer su tú, parte. 50? ¿Cómo? ¿Solo tú, los 50? Sí. Por persona. Pues. Yo me la terminé cargando 45 porque el peso de siempre es entre 45 y 50 kilos más o menos. Eso es más al inicio, ¿no? Porque después vas dejando cosas a lo largo del camino. Entonces yo decía, es imposible. ¿Cómo hago yo para caminar 8 horas en la nieve con un trineo cargando 50 kilos? O 45. Yo decía, es imposible. No voy a poder. Y ahí empecé a aprender y lo que empezó a pasar es un mes, dije, voy a entrenar, entrené durísimo, entrenaba con chalecos de 20 kilos, con un trineo, me ponía 20 kilos más y me iba a caminar, vivía en Brasil, entonces me iba a la playa y en la playa gente decía, esta piba está loca, los que no entendían, los pocos que entendían que me veían con botas triples caminando por una playa, decían, esta chica va a la montaña, qué crack. La otra gente era, esta piba está loca, iba con un trineo cargando 20, con un chaleco cargando 20, con unas botas que parecían de la NASA. Loquita, ¿no? Entonces la gente como que me miraba bicho raro. Pero la nieve, la arena, lo que está bueno es que te hace fricción como te haría más o menos la nieve. Y ahí empecé a darme cuenta, apenas yendo, o sea, creo que fue un mes antes de irme, que me empezaba a enfermar mucho. Me empezaba a agarrar gripe, me enfermaba muscularmente, etc. Y ahí nosotros tenemos un amigo que ahora vive acá, también que es jugador de fútbol, y me dice, tenés que empezar a ver un coach deportivo. Porque claramente me daba cuenta que yo misma me estaba como boicoteando, que mentalmente me estaba afectando esto de ir para sufrir 21 días, cómo voy a hacer para cargar 50 kilos, o morirme de frío, etc. Entonces ahí empecé con un coach deportivo, un psicólogo deportivo, que yo pensé que típico psicólogo me iba a empezar a decir, bueno, ¿cuáles son tus miedos? Esto viene de cuando eras chiquita, tus traumas de la infancia, etc. Y de repente empecé con que estoy muy agradecida, por eso ahí fue el cuarto pilar que empiezo a trabajar, que es la mente. Y lo primero que me dice es, que generalmente la gente que me decía es, enfócate en lo positivo, yo sé que va a ser difícil, pero enfócate en lo positivo, intenta ver el lado bueno de las cosas. Yo decía, no, yo te banco, yo puedo ver el lado bueno, pero tengo un miedo terrible, no sé cómo lo voy a hacer, siento que voy a fallar, es peligroso, no. Entonces lo primero que el coach me dice es, yo no te voy a decir esas cosas. O sea, yo no vengo acá a hablar acá de tus sentimientos. Yo vengo acá a ayudarte vas a tener momentos difíciles, sí, vas a tener momentos peligrosos, probablemente en algún momento
sí por lo que haces. Yo te vengo a ayudar a ver cómo lo vamos a pasar juntos de la mejor forma. Entonces, en vez de él intentar de buscar el porqué de las cosas, él aceptaba que lo que yo iba a hacer, y generalmente trabaja mucho eso, la gente de alto rendimiento, tenemos mucha presión, nos ponemos en riesgo, hay mucho en juego, por así decirlo. Entonces, ellos te ayudan a cómo reforzar tu mente y cómo puedas tomar decisiones mejores en momentos muy críticos en los que estés, en los momentos de miedo, cuando tengas pensamientos negativos, cómo te vas de esos pensamientos para poder enfocarte en tu objetivo, a visualizar tu objetivo y ayudarte a, sí, vas a sufrir. Sí, en algunos momentos la vas a pasar demasiado mal, pero yo te voy a dar las herramientas de cómo juntos lo vamos a transitar. Entonces ahí fue donde, por primera vez, más consciente, porque sí la montaña me ayudó a la resiliencia y a cómo trabajar la mente, pero no era tan consciente cuando lo hacía, ahí sí me di cuenta que la mente juega un papel fundamental en este deporte. Es tan importante como la parte física. Estar bien mentalmente, tener resiliencia, tener una mente fría, tener una mente que puedas visualizar el objetivo, saber que va a haber momentos difíciles, pero que también esos momentos difíciles van a pasar. Saber que hay momentos en la montaña que no te pueden rescatar. O sea, no es como en otro lado que decís, ay, voy a llamar a alguien para que me ayude. No, lo tenés que hacer vos por vos misma y vos solita te metiste acá y vos solita tenés que salir. Hace que la mente juegue un papel fundamental y que es tan importante trabajarla, porque si no las chances de que no lo termines son grandes. Entonces, bueno, tuve esa parte de previa, donde él me ayudó mucho. De hecho, yo a esa montaña voy con pneumonía. Obviamente, todo trabajado con mis médicos, o sea... ¿Llegaste con neumonía? O sea, wow. Sí, con pneumonía, que es un poquito, creo que previo a la realmente neumonía. Yo siempre me acompañó, y de hecho me sigue acompañando mi médico, y me acuerdo que me dijo, bueno, viaja a Alaska. Yo estaba con medicación, todo. Me dijo, viaja. Obviamente cuando llegas no es que al toque te vas, tienen que darse las condiciones climáticas, etc. Y me dijo, bueno, veamos allá cómo te vas sintiendo y ahí vemos sobre la marcha si vas o no vas. Me acuerdo un día antes de viajar que me dice, lo llamo y me dice, ¿cómo te sentís? Le digo, yo me siento bien, tengo tos, sí, también. Me dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vas a ir a la montaña, te vas a tomar este medicamento, o sea, vas a seguir con tus medicamentos. Ahora, en el momento que sientas este y este dolor, no puedes ni dudarlo, tenés que salir de la montaña. Te volvés. Yo dije, bueno, listo. Básicamente, claramente lo que me decía era si algo que me estaba bien grave, ¿no? Entonces, bueno, me mandé igual, determinada, ¿no? Y mandada. Me mandé igual y ahí sí en la montaña tengo mi primer gran miedo y momento de crisis, por así decirlo, que es por primera vez me caigo en lo que es una grieta. Me muero. Sí. Estábamos andando del campamento 2 al 3 y había como una grieta ahí o sea, ya esta montaña es puro grampones, hacha, todo, porque es toda nieve y es un glaciar grande. Tiene un glaciar grande. Entonces estábamos caminando del 2 al 3 y había como una grietita. Pero yo tenía que cargar la cantidad de kilos, etc. Entonces ya hacer un paso largo en subida era como un Everest para mí. Entonces justo veo un pasaje, por así decirlo, y digo, bueno, quizás por ahí, en vez de saltar o hacer ese paso grande. Claramente ese pasaje era 2 capitas de nieve y abajo estaba la misma grieta que estaba en toda la línea. Entonces ahí me caigo en la grieta. Ahí muy rápido, tuve una reacción muy rápida de agarrar la hacha de hielo y clavarla por afuera de la grieta. Y me pude quedar colgada. Obviamente que cuando estás en la montaña... Sí, yo estoy... Soy como, Dios mío, una película en mi cabeza. estoy imaginándome... La película, o sea... Igual cuando estás en la montaña, obviamente estás con cuerdas. O sea, de hecho, los mecanismos de seguridad en la montaña son fundamentales. De hecho, todos los accidentes que tuve, estoy acá casi que porque siempre estuve con los mecanismos de seguridad, inclusive lo que ahora después hablamos del Everest. Pero... yo estaba atado con mi compañero de adelante y mi compañera de atrás, entonces yo me caigo y eso hace fricción, ¿no? Si bien me caigo, no me caigo hasta abajo de todo. Era una grieta más o menos de 5 o 6 metros. Entonces, ahí quedo colgada
Y bueno, fue el gran momento tenso de cómo la rescatamos. Bueno, en fin, hubo gritos también en el medio, etcétera. Pero yo, la verdad que fui bastante fría y en ese momento rápido pude clavar también la piqueta para que no sea solamente ellos teniéndome, sino yo estaba enganchada y colgada hacia la piqueta. Hacha de hielo, hay diferentes terminologías, dependiendo del idioma. Y bueno, ahí me rescatan. Y ahí obviamente me preguntan, ¿querés médico o no? En Denali especialmente, cuando vos pedís un médico, o sea, como es un parque nacional, el parque tiene derecho a evacuarte por más que vos no quieras. O sea, generalmente en orden de escala, el guía es como la autoridad mayor, pero arriba del guía están los médicos. Si los médicos dicen esta chica no puede subir, el guía automáticamente te dice no puedes subir y automáticamente no subís, o tenés que firmar papeles de que la agencia no se hace responsable y te vas por tu cuenta. A ver, cosas locas se pueden hacer, pero bueno, en general funciona así. Entonces yo sabía que si llamaba a un médico, también hasta inclusive para protegerse, me iban a querer sacar de la montaña. ¿Y con pneumonía? Sí, pero bueno, eso no lo sabía la gente, ¿no? Obviamente. No, pero llegaba el médico y... Sí, o sea, me iba a escuchar toser, que eso es normal en la montaña porque después de respirar tanto aire frío, todo el mundo tose. Pero obviamente que eso está muy mal, así que me da un poco de vergüenza decirlo. Nadie sabía que yo tenía pneumonía, solo sabíamos mi médico y yo por fuera. Así que no estoy orgullosa de esa situación, con lo que aprendí que hay que hacer, con lo que aprendí que hay que ser bien rigurosa y disciplinada en la montaña, ¿no? Y seguir las reglas, porque es peligroso, la verdad que eso fue hoy lo pienso y digo, bueno, un poco bastante inconsciente. Pero tuve suerte. Y ahí, bueno, digo, no médico, listo, y vamos para arriba. Sigo y llegando a la montaña, el día de cumbre, una compañera empieza a pasarla mal. Y vos en Denali especialmente, pero en la mayoría de las montañas, en muchas de las montañas hay como un ratio de guía a escalador. Que si vos de repente mucha gente se empieza a quedar en el camino, los guías se empiezan a quedar con esa gente y no puedes subir, porque no tenés la cantidad de guías suficientes para el grupo que tenés. Entonces nosotros ya uno de los escaladores se había quedado abajo, no había seguido, y entonces quedábamos 3 con un guía, que de hecho era un guía por 2 casi. Y ella se empieza a sentir mal. Entonces ya le había preguntado el guía para que se quede en el campamento y no suba, y ella dijo, no, quiero subir. Eso pasa mucho en la montaña, como hay tanto en juego, la gente es como, quiero seguir sin importar, y eso puede tener riesgos, ¿no? Bueno, ella dijo, no, me voy a recuperar, me siento bien, Empezamos el día de cumbre y claramente se empezó a sentir mal, como el guía ya se lo había dicho. Y eso hizo que en vez de que nosotros tengamos que demorar más o menos 12 horas, demoramos 17 o más horas en subir y bajar. Entonces eso empezó a retrasar todo el plan que teníamos de subida. Entonces nos agarró una tormenta en el medio de la montaña, llegando a la cumbre. De hecho, mi foto de la cumbre es como en Denali, es todo gris, o sea, no se ve nada, absolutamente nada, no es que se ve una vista ni nada. Y de hecho fue la cumbre en donde menos me quedé. Tocamos la cumbre y nos dijo abajo, viento, o sea, ya era bien peligroso, había mucho viento, había tormenta. Y encima ella estaba ya entre cansada y le empezó a agarrar un poco de miedo también a bajar, etc. Entonces, eso hizo que, demoremos 17 horas, terminé llegando a las carpas a las 2 de la mañana del día siguiente, salí a las 9, terminé a las 2 de la mañana o más del día siguiente, exhaustos, como nos agarró una tormenta. De hecho los walkie-talkies, o sea, no andaban, entonces no se podían comunicar con nosotros, pensaban que nos habíamos quedado a dormir en la montaña porque no se podían comunicar, y nos agarró una tormenta tal que aparte no había mucha visibilidad. Cuando estás en Alaska o en Antártida, dependiendo cuándo vas, generalmente son 24 horas de día. En Denali, bueno, a la noche se ve, pero no es tan claro como en la Antártida. Y empezamos que el guía se tuvo que quedar con la escaladora Megan, que estaba como entre un poco de choqueada en miedo y bueno, cansada. Entonces él se ocupó de ella y un escalador y yo íbamos primeros y bueno, marcando camino y ver cómo llegábamos o sea, el camino estaba marcado pero no había visibilidad de cómo llegábamos a la carpa. Fue una situación muy tensa, donde no se veía nada, pisábamos y la nieve se caía.
pisábamos en nieve honda porque no veíamos. Entonces de repente iba uno caminando y de repente se caía para una parte más abajo. Entonces después él quedaba por abajo, después me caía yo. Era como situación tensa por donde las hay. Ahí fue donde dije, bueno, esta es o sea, ya tuve lo de la grieta, pero fueron, 10 minutos, porque me caí, fue un pico, pero rápido salí. Rápido me rescataron y seguí. Acá fueron horas de incertidumbre, de miedo y de mil cosas que se te pasan por la mente. Y ahí mi pensamiento fue, mira, yo me metí en esto, no hay nadie, o sea, no te rescataban, no hay nadie que nos pueda rescatar, yo tengo que salir de acá. O sea, mi mente tiene que estar en cómo salir de acá, en estar tranquila y caminar. Y tener mucha precaución donde piso. Y sí me acuerdo de, bueno, no sé qué hora, no sé cómo, pero voy a llegar. Caminando voy a llegar y voy a salir de esta porque a esta solo se sale caminando, no hay otra forma, no podemos dormir en la montaña. Y bueno, dicho y hecho, llegamos destruidos todos a las 2 de la mañana, o 3, ya no sé ni qué era, cansadísimos, muertos. Pero bueno, llegamos, ¿no? Al campamento alto otra vez. O sea, llegamos a la cumbre y después volvimos. Por eso hay una cosa en la montaña, diferente de otros deportes, que cuando llegás a la cumbre, no se terminó ahí. O sea, no es que ganaste el partido. O sea, llegás a la cumbre y después tenés que volver y tenés que volver con seguridad para estar a salvo. Entonces, que hay mucha gente, la gente deja todo para llegar a la cumbre, pero muchos de los accidentes pasan a la vuelta porque ya estás cansado, porque no empiezas a prestar tanta atención, porque dejaste todo para subirlo sin pensar que tenés que volver. Y es tan importante la subida como la bajada. Así que nada, esa montaña fue durísima. Ahí sí me encontré en varias situaciones donde dije complicadas. Pero bueno, obvio que la peor fue el Everest. Cuéntanos del Everest. Bueno, el Everest fue la última que hice. O sea, en el medio hice Kosciuszko, que también tuvo su dosis de peligro, pero no por la montaña en sí, sino porque antes tuve una conmoción cerebral. ¿Tú? Sí. En diciembre, o sea, yo hice Kosciuszko en diciembre y en abril me iba al Everest. Y en diciembre tuve una conmoción cerebral en Nueva Zelanda, porque esta montaña es en Australia. Entonces, previo a subir la montaña, me agarró en Nueva Zelanda una conmoción cerebral donde estuve internada 4 días. De hecho, a mi pareja le habían dicho que yo ya estaba en estado vegetativo casi. No. Sí, que ¿Fue entrenando? Que había tenido una ACV. No, estábamos paseando, era previo, o sea, nosotros íbamos a Australia y Nueva Zelanda porque yo tenía que hacer esta montaña en Australia y dijimos, bueno, de paso conocemos Nueva Zelanda. Y viajando por Nueva Zelanda me agarró una conmoción cerebral y me quedé internada, me tuvieron que evacuar. Estábamos en Milford Sound, que es muy aislado, es muy al sur, y me tuvieron que evacuar con 2 helicópteros, llevarme a un hospital. Y en toda esa evacuación, donde no me podían hacer las tomografías, etcétera, como yo me había golpeado muy fuerte la cabeza cuando me desmayo, que tuve un desmayo súbito, se llama, y que después volví a caer, etcétera, creyeron que en el medio ya me había agarrado una ACV, estaba muy ida, no volvía. Así que nada, fue una situación bastante tensa para él. Tuve 36 horas así. Beli, ¿pensaste en decir no al Everest? Bueno, entonces cuando yo vuelvo... Primero ahí es no al... ¿Cómo se llama? Ahí a Australia. Sí. ¿Cómo se llama la...? Kosciuszko. Eso, Kosciuszko. Sí. O sea, ahí, bueno, después un día y medio que estuve ida completamente, bueno, vuelvo a ser yo. Para mí no fue gran cosa porque en verdad yo estuve ida. O sea, si vos me preguntás, yo no me acuerdo de nada. Pero para mi marido y mi familia el mayor estrés Me muero, del claro. mundo. De hecho, que ya le preguntaban, bueno, ¿cómo la transportamos de acá, inclusive hasta Argentina directo, no a Brasil? Porque tiene que empezar toda la parte neurológica de cómo mejorar, porque no sabemos cómo va a quedar, etcétera. Entonces ya de hecho se le había hablado a Brasil, Procter, a gente ahí. Bueno, cuando yo ya me desperté, obviamente que estaba la pregunta de ¿hace la montaña o no? Ahí fue la primera vez donde mi médico, que como les digo, como me bancó en Alaska con neumonía, me dijo, no la hagas. Mi familia, no la hagas. Entonces, analicé 3 cosas. Primero, médicamente, ¿estaba bien o no? Y todos los estudios me van impecablemente bien. La segunda ¿es una montaña que me pone en riesgo y realmente era muy fácil? Y la tercera es, bueno, ¿qué cosas puedo hacer? Primero, voy a volver para Australia, o sea, no me era fácil volver a Australia en otro momento, etcétera. Yo quería terminar con el Everest, entonces medio que se descompaginaba un poco el plan.
Y después, bueno, qué mecanismo de seguridad puedo hacer para estar un poco más segura. Pero bueno, la hice. Y obviamente al principio mi familia estaba ofendidísima cuando la hice y se enteraron que la hice. Es como, yo no me preocupo más por vos, o sea, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te expones así? Después cuando les expliqué y les mostré, bueno, lo entendieron. Así que nada, la hice. Pero la grande sí era decidir si yo iba al Everest o no, porque esto había sido 3 meses antes de yo empezar a viajar al Everest. Yo viajaba a inicios de abril. Entonces yo lo que sí tenía claro es, yo llegué a Brasil y dije, yo tengo que hacer todos los análisis habidos y por haber para estar segura de que yo estoy bien y que esto no me va a volver a pasar en el Everest. Entonces empecé con todos análisis de todo tipo, sean neurológicos y sea cardiológicos. Bueno, después de que me dio todos los estudios bien, yo tenía que tomar la decisión de, bueno, voy o no voy igual. Mucha gente ahí sí me empezó a decir, mira, entonces quizás el Everest no es este año, no vayas, ¿para qué? Date un tiempito más para ver si te vuelve a agarrar esto, por lo menos que pase un año, nada. Y mi médico me dijo, yo te banco, no tenés nada, hacelo. Y ahí con mi médico, ok, lo hablé con mi familia, obviamente con mi marido primero. Mi marido fue el que primero me bancó de una, me dijo, tenés que ir, te conozco y tenés que ir. Obviamente después de que el médico diga, nuestro médico de mucha confianza diga, estás bien, andá. O sea, por esto no dejes de hacerlo. Y hablar con mi familia y que también dijo, dale, vamos para adelante. Bueno, ahí me embarqué en el Everest, mismo habiendo tenido una conmoción cerebral 3 meses antes, que tuve que dejar de entrenar. O sea, hay muchas cosas que pasaron también por eso. Y ahí empecé. Y fue 1 mes y medio. Tuve la suerte de que en ese mes y medio mi padre y mi marido me acompañaron en los primeros 20 y pico de días, o sea, todo el trekking al campamento base del Everest, que es la primera fase de aclimatación, por así decirlo. El campamento base del Everest, para que estén una idea, está a 5.200, 5.300 metros, o sea, casi tan alto como una montaña. Sí, O sea, era el doble de la conmoción. Correcto. Sí. No, es muy alto porque, claro, después está... Me impacta que fueron tu papá y tu esposo, o sea... Sí, me acompañaron, la verdad se la recontrabancaron. Mi padre nunca había hecho nada, entonces como que se la bancó como un rey. Y mi marido, mi padre llegó hasta el campamento base y mi marido, de hecho, me acompañó a una de las aclimataciones, que era subir una montaña de 6.000 metros, lo bullé, y él la subió también, así que él también tuvo su desafío espectacular y que era una montaña bastante técnica, por así decirlo, así que nada, se la bancó súper. Bueno, y entonces esa primera parte la verdad que estuve acompañada, lo cual está bueno porque 1 mes y medio de estar aislado es como duro mentalmente, o sea, tenés mucho tiempo donde no es que haces mucho, sino tenés que solamente estar ahí, ya vas aclimatando. Y en el Everest, bueno, hay como 3 fases de aclimatación, ¿no? La primera, no sé si se llama aclimatación, pero la primera es que vas caminando hasta el campamento base, hasta los 5.200 para aclimatarte. Después tenés una fase de aclimatación que es fuera del Everest. Y es especialmente porque se intenta no aclimatar en el Everest, porque la primera parte del Everest es bastante peligrosa, que es la famosa Khumbu Icefall, que es donde se ha muerto bastante gente. Entonces la gente intenta aclimatar fuera de la montaña la mayor cantidad de veces para que tengas que ir al Everest lo mínimo y necesario. Entonces la fase esta de aclimatación era fuera de la montaña, en esta montaña que subimos que se llama Le Bourget. Y después sí ya empieza la fase final de aclimatación, que sí se hace en el Everest. Que eso llegás hasta más o menos el campamento 3, subiendo, como decís, vas subiendo hasta el campamento 3, sin oxígeno, que es más o menos a 7.000 metros. Después de que llegas a ese campamento 3, obviamente que vas parando por los diferentes campamentos, tenés que cruzar las Khumbu Icefall. Generalmente empiezas siempre de noche, porque es donde el hielo está más duro y compacto, no se derrite. Ahí generalmente después si volvés descansás para subir finalmente el Everest, ya la etapa final. De hecho, después del campamento 3 tenés campamento 4 y después ya la cumbre, la famosa cumbre. Así que bueno, la aclimatación que tiene, además de ser el Everest y que en todo momento, primero tenés la parte de emoción de cruzar las Khumbu Icefall, que es donde están las famosas escaleras, que cruzas las grietas en escaleras, y que los hielos se van moviendo, entonces van cambiando medio que el camino. Eso, bueno, obviamente siempre da, y lo cruzas de noche, ¿no? Para que no haya derrumbes, porque hay bastante riesgo de derrumbes. Después tenés una zona donde
es una zona donde puede haber avalanchas, entonces también hay que meterle pilas para cruzar. No es que puedas descansar. Entonces, sí hay momentos donde tenés tensión constante, además de estar, bueno, en el Everest, ¿no? Para mí lo nuevo mucho de esa montaña fue el uso de oxígeno, porque es a partir de los 8000 es donde entras en la famosa zona de la muerte, que es donde tu cuerpo no tiene suficiente oxígeno para operar. Literalmente no hay suficiente oxígeno para que todos los órganos, todo funcionen como deberían. Entonces tu cuerpo a poco se va apagando. Entonces empieza a usar oxígeno a partir de los 7000 y a partir de los 7000 usas todo el tiempo oxígeno. Dormís con oxígeno, solamente lo sacas para comer, pero sos oxígeno dependiente. Entonces, bueno, esa era la primera vez que yo era oxígeno dependiente. Bueno, y agarran todos los miedos de, che, ¿qué pasa si no funciona? Te van contando historias, obviamente ahí, de se congeló esto, se le congeló la máscara, entonces, bueno, se le rompió la máscara, bueno, entonces te vas generando, ¿no? Todos los miedos estos. Y de hecho mi gran preocupación de subir al Everest era el oxígeno que me funcione bien. Obviamente cuando llegué al campamento 3 y me pusieron el oxígeno fue lo mejor que me pasó en la vida. O sea, dije, gracias a Dios tengo oxígeno porque te cambia, o sea, empezar a respirar más oxígeno, vos ves que empezás a poder performar mejor. O sea, para mí el cambio de oxígeno, hay gente más o menos, pero a mí me cambió rotundamente cómo yo estaba performando. Si bien te ponen oxígeno bajito, porque no, tenés que regular el oxígeno, ¿no? A lo largo de la montaña. Por eso también tenés, generalmente en el Everest, vos tenés un Sherpa, una comunidad Sherpa, ¿no? Que trabaja en la montaña, que es el que te acompaña. Entonces vos tenés 1 a 1, se llama 1 a 1, es un Sherpa para un escalador, ¿no? Que los Sherpas somos generalmente, obviamente, muy capacitados, están muy acostumbrados y te ayudan, ¿no? A subir la montaña. Te ayudan a cambiarte los cilindros de oxígeno. No te llevan necesariamente más peso, o sea, porque ellos tienen que cargarlos ya llevándote los oxígenos, ya es suficiente peso, entonces no es que te cargan una campera más, etcétera. Algunos otros que sí, pero digo, tu Sherpa que te acompaña hasta la subida y hasta la bajada, es como tu guía que te va ayudando y se encarga así especialmente de la parte del oxígeno. Entonces, nada, mi Sherpa se llama Sonam, un genio total, me acompañó toda la montaña, a veces, de hecho, de vez en cuando seguimos hablando, porque se genera un vínculo muy fuerte, porque es como tu compañero de vida y que aparte tu vida un poco depende de él. Y inclusive también su vida, ¿no? Si a vos te pasa algo y él se expone, también su vida puede estar en peligro, entonces como que se genera un vínculo, la verdad que fuerte con los escaladores que están ahí, como con los Sherpas, ¿no? ¿Y cómo fue ver O sea, pienso como suena increíble, pero han sido varios días súper difíciles. Y quiero que nos cuentes específico que hubo un momento donde estuviste colgando una cuerda. Sí. O sea, cuéntanos por favor qué es lo que pasó. Bueno, nosotros estábamos en el ataque a la cumbre, como se le dice. O sea, ya la parte final. En la parte final. Y estábamos en las famosas Hillary Step, en esa cornisa donde están las Hillary Step, que es como muy conocido, ¿no? Cualquiera busca y sabe. Que es básicamente lo que conecta la parte sur de la montaña con la parte norte de la montaña. Y ahí hay como toda una cornisa que vos tenés que cruzar para llegar a la parte norte, que es la parte donde está la cumbre, que da al lado de China. Nosotros subimos por el lado de Nepal. Entonces ahí es donde, de hecho, también si buscan, es donde se junta más tráfico, o sea, cada vez más hay más tráfico en la montaña. Ahí se junta bastante tráfico, ¿no? Porque es subís y bajás del mismo lado. O sea, hay escaladores subiendo como escaladores bajando por ese mismo pasaje, por así decirlo. De hecho, bueno, hay toda una, ¿no?, discusión global del peligro, ¿no?, que se está generando en el Everest por la cantidad de gente, ¿no? Y que a medida que va subiendo ese peligro obviamente es mayor. Entonces yo estaba en ese pasaje con otros 6 escaladores y literalmente se viene el piso abajo. Creo que eso está a 8.500, era 8.400. Y es 3.000 metros creo que de caída para abajo. O sea, ahí es caída para abajo, no hay forma. ¿Pero caes como al aire o en la Sí. en la o sea, montaña? se vino el piso para abajo. Se cayó un pedazo de montaña. Literal. Se cayó un pedazo de montaña. Y éramos 6 escaladores. 4 escaladores estábamos atados a las cuerdas de seguridad. 2 escaladores no. Así que hay 2 escaladores que la montaña se los lleva.
que es un sherpa y un inglés, que entonces fallecen, ¿no? Y los otros 4, cubiertos de nieve, empezamos a caer y tuvimos un momento de caída libre. Ahí fue la primera vez de mi vida, mira que tuve, o sea, como ya les conté antes, varias experiencias donde dije, acá Varias está bravas. complicado, hay riesgo de... Pero acá sí fue donde dije, bueno, listo, ya está, me morí, no hay forma que salga ¿Alcanzaste a de esto. pensar? O Sí, sea, sí, como sí. que- Dije, ya está, bueno, acá ya está, me metí solita en esto, como que, obviamente, muy rápido, porque son Sí, segundos, sí, Claro. pero sí me Muerta acuerdo de de tener el miedo. pensamiento, bueno, acá ya está, me morí, no hay forma de salir de esto, o sea, ya está. Sí me acuerdo de pensar en mi familia, en mi marido especialmente, pero sí como que fui acá, me morí acá, o sea, sabía que esto podía pasar y como que pasó. No tuve todo ese pensamiento, pero pensé, me morí, sí, ya está. Y pensé en mi marido, me acuerdo mucho. Y de repente me quedo colgando en la cuerda. Y después ahí, obviamente que entras en estado de shock. De hecho, a mí la gente me pregunta, ¿pero cuántos metros te caíste? No te puedo decir cuántos metros. No tengo ni idea cuántos metros me caí. Para mí fue infinito, pero claramente no fue. Pero, ¿cómo saliste? Bueno, tengo como el shock también traumático, hace que tenga algunos baches. Y yo lo que les puedo contar es lo que yo recuerdo. Yo ahí me quedo colgada. Vos cuando vos estás atado a una cuerda de seguridad, vos tenés como si fuese un gancho, ¿no? Para no hablar de tanto técnico. Lo que se llama un mosquetón, donde eso tiene fricción, ¿no? Vos vas caminando y eso te va acompañando. Y es un mecanismo de seguridad. Cuando yo me caigo, bueno, de eso quedo enganchada. Yo automáticamente me dicen después que como que fui muy rápido y pongo lo que se llama el Zumar, que es otro mecanismo, otro como aparato, que básicamente lo que hace el Zumar, que lo usamos mucho para subir, tiene fricción para un lado, o sea, tiene fricción para un lado, para el otro lado frena. Entonces, vas para arriba, pero no va para abajo. Eso, ¿para qué te ayuda? Te ayuda a ir subiendo la montaña y que puedas apoyarte en algo. Entonces me dijeron como que yo muy rápido puse eso como otro mecanismo de seguridad, además de poner otro mosquetón, pero con eso yo ya quedé fija la cuerda, porque los otros mosquetones no son fijos, Se mueven. Se mueven porque es un agujero así y la cuerdita Claro. va en el medio. ¿Qué era lo peligroso de todo eso? Lo peligroso de todo eso no era que la cuerda se corte, porque la cuerda aguanta mucho, tiene fricción, o sea, tiene fricción para aguantar mucho peso. El miedo que había especialmente, o sea, Sonam, que es el Sherpa que me acompañaba, es la primera persona que no se cae. Entonces, ahí se cae y yo logro atarme al Zumar. Y sí me acuerdo que el Perdón, miedo... de estos 6, 2 se caen por completo. 2 Sí. se caen por completo, Ok. 4 quedamos colgando. 4 quedan. Y de ahí me acuerdo que, bueno, yo logro poner, ¿no? El Zumar, y el miedo que había era no que la cuerda se corte, sino que las fijaciones en donde la cuerda estaba atada a la montaña se sueltan. Porque va pasando el tiempo, Desgaste. hacía demasiado calor, entonces se va derritiendo. Entonces, eso era el gran miedo que mi yerpa tenía, Sonam. Entonces nos empieza a gritar, nadie se mueva, no se lleguen a mover, quédense todos quietos. Yo, o sea, Sonam fue el primero que no se cae, después venía un escalador en el medio y después venía yo. Entonces justo arriba mío, porque la soga queda así, en U, más o menos, queda un escalador arriba mío, que estaba más cerca para salir. Entonces Sonam gritándonos a todos, no salgan, no se muevan, no se muevan. Pero yo lo veo al escalador que dijo, ¿sabes qué? Bueno. Todo muy lindo. Pero yo me salgo. A mí no me importa Claro. nada. Estamos todos a punto de morir. Hay 3.000 metros de caída libre para abajo. Se llega a cortar esto, no la contamos. Dijo, todo bien, te felicito. No conozco a nadie acá, pero me tengo que salvar. Y salió. Yo me acuerdo viéndolo salir, porque él estaba así bastante más arriba que yo. En vez de enojarme y decir, che, te están diciendo que no te muevas porque se nos puede, ¿no?, soltar la cuerda. Yo decía, o sea, te entiendo. Es o sea, instinto. No sé si yo en tu lugar no hubiese hecho lo mismo. Nos estás quizás poniendo más en riesgo a nosotros, por lo que nos decía nuestro Sherpa, pero digo, era una situación de tan desespero y realmente de tan al borde de la muerte. ¿Qué voy a hacer? No te puedo juzgar. Yo no sé si no haría lo mismo en tu situación. No estoy en tu situación que estás mucho más cerca de salir, pero bueno, sí, salvate. Ya está. O sea, en vez de frustrarme y enojarme, como te están diciendo que no lo hagas, pues nos pones en riesgo a todos, está bien, no tengo nada que decir. O sea,
Me acuerdo de pensar, ¿qué le voy a decir? O sea, yo probablemente hubiese hecho lo mismo, no sé, no lo sé. ¿Qué Bueno, tal ahí... mentalidad la tuya? Yo creo que hubiese estado furiosa. O sea, Yo ¿qué hubiera tal gritado. mentalidad de estando enfrentarte a eso, poder ponerte, o de repente justamente porque te estás enfrentando, decir, yo hubiese hecho lo mismo que tú? Es que no quizás no, pero digo, no te puedo juzgar porque era una situación tan crítica y extrema Claro, era vida o muerte. que, Claro, o sea, tuya. si se soltaba la cuerda no había forma que nos, o sea, estábamos fuera, fritos. ¿Y cómo saliste? Bueno, ahí, él sale y la próxima a salir era yo. Entonces con el Yumar, viste que vos podés hacer fricción, ¿no? Para ir subiendo. ¿Qué es lo que necesitas? Vos necesitas poder clavar un poco las piernas a la montaña, los grampones, para que con eso, ¿no? Te puedas empujar y volver a subir y ahí subís un poquito más. Lo que nos pasaba es que estábamos en una zona donde la nieve era muy blanda, entonces yo intentaba clavar los grampones, si ven en el video que recorrió el mundo, como que me resbalo porque clavaba los grampones y la nieve se caía. Y de hecho, de abajo, los que estaban abajo mío, me decían, Bel, deja de hacer eso porque nos estás llenando de nieve. Porque claro, yo clavaba, se caía más. Se clavaba y se caía más. Entonces, bueno, ahí también en el video se ve que uno de los que está abajo mío me empieza a hacer como ese soporte para que yo pueda empujar y salir un poquito para arriba hasta que yo le puedo dar la mano a Sonam y puedo salir. Pero hasta ahí, no, yo, o sea, estaba en shock, claramente. No lloré nada, pero como que mentalmente estaba muy lúcida de tengo que salir acá, poner los mecanismos de seguridad, como que fue todo, eso es un lapsus de minutos, ¿no? O sea, yo te lo cuento, tardo más probablemente de lo que duró todo, pero, o sea, duró un tiempito, pero... y obviamente sí, cuando ahí logro salir, nos abrazamos con Sonam y ahí sí empezamos a llorar, porque claro, me bajó todo el estrés de la situación y ahí fue donde realmente pude, o sea... Los otros dos salieron. Después los otros dos salieron, también pudieron salir, rescatamos a todos. Infelizmente, sí, 2 personas fallecieron. De hecho, un amigo y la familia que me contactó del inglés que falleció, porque sabía que yo había estado en el accidente para intentar entender qué había pasado. Obviamente que donde se cayeron era del lado chino y no es en una zona tan... O sea, por ahora no los encontraron. Sí estaban armando una vaquita, creo que era para poder ir a buscarlo, pero no, y después ya viene el invierno y eso, y o sea, no se puede. Así que bueno, eso pasa también mucho en la montaña, ¿no? Generalmente la gente que fallece, y especialmente a esas alturas, se quedan ahí, es muy difícil rescatarlos. Beli, ahí ya estabas casi en la cima, o sea, ahí ya... Y ahí después, bueno, yo tuve que volver para atrás, salir de esa cornisa y volver para la parte sur, y la cumbre estaba en la parte norte. Entonces ahí como se había desvanecido esa parte, se creía que no se podía pasar, o sea que ya está, que el Everest, o sea, no se podía llegar a la cumbre. Entonces muchos escaladores empezaron a volver, no los que habían estado en el accidente. Pero como yo en esa plataforma me caigo con uno de mis compañeros, él había quedado del otro lado. Entonces mi grupo nos reagrupamos en la parte sur, en esa plataforma, fuera de la cornisa, y estábamos intentando de ver de cómo lo traíamos para este lado. O si iba a tener que bajar por la parte china, etcétera. Pero la cuestión es que uno de los que habían tenido el accidente había quedado del otro lado sin sherpas, sin nada. Que los sherpas tienen los extra oxígeno, todo. Entonces estábamos en esa disyuntiva. Hasta que de repente a poco empezamos a ver gente volver por un pasadillo muy, muy, muy finito. Pensé que acá éramos 6 personas que podíamos estar en la misma cornisa. Acá era solo una persona pasada y pasaba rápido. Y ahí empezamos a ver que había quedado un pedacito de montaña muy finito que se podía pasar. Entonces ahí llegó la gran pregunta. Lo intentamos o no sé. Sudo. O sea. Pasamos. Y ahí me vino la pregunta de ¿qué hacemos? ¿No volvemos? ¿O lo hacemos? Y ahí yo lo que pensé, de hecho fui la primera a decir que sí, y era la única de ese grupo que había estado en el accidente, pero yo lo que pensé fue, si yo me vuelvo ahora, todo esto es solo una experiencia traumática en mi vida, que voy a tener un trauma de haber vivido esto y encima no haber llegado. Entonces digo, ya que viví todo esto y que casi me muero literal porque realmente estuve al borde de la muerte, voy a llegar. O sea, me da un miedo terrible volver a pasar por ese lugar y encima que era 10% de lo que era antes. Pero digo, si no, me voy a arrepentir toda la vida. O sea, yo sabía que me iba a arrepentir toda la vida y solo si no iba a quedar un sabor amargo de esta experiencia. Dije, por lo menos la voy a hacer que valga la pena. Entonces fui la primera en decirle a mi amiga, vamos para adelante.
vamos, eufórica. Lo que sí le dije a mi Sherpa es, te pido que me avise cuando vamos a pasar por donde casi me muero, porque necesito estar preparada. Entonces ahí empezamos a volver. Y bueno, literalmente el pasaje donde quedaba era muy finito, se pasaba una persona, tenías que pasar rápido, estaba todo el tema de, bueno, se puede seguir derrumbando, ¿no? Bueno, pero pues pasamos y llegamos, lo cual fue muy especial por 2 motivos. La primera fue porque ahí yo me reencuentro con la persona que había tenido el accidente conmigo, entonces nada, abrazo, llanto, na. Y por otro lado, como la gente había creído, mucha gente había creído que no se podía pasar, mucha gente había vuelto. Entonces, literalmente, y nosotros, aparte con todo el accidente, habíamos demorado más de la cuenta. Entonces, literalmente estábamos solos casi en la cumbre. Generalmente en el Everest, como se junta tanta gente, vos llegás a la cumbre, te sacás la fotito 10 minutitos y casi que tenés que volver porque hay como mucha gente. Acá estábamos, bueno, por lo que cuenta, ¿no? Porque yo llegué y estábamos casi solos. Entonces pudimos disfrutar de la cumbre completamente solos, nos quedamos un tiempo descansando, como que disfrutando, procesando también todo lo que había pasado. Y entonces fue un momento súper especial, el día estaba espectacular, mucho sol, que es lo que también nos ayudó para el derrumbe, obviamente el sol se derrite la nieve, pero en ese sentido fue súper especial y valió, o sea, completamente la pena. Me hubiese gustado no vivir un accidente así, pero bueno, nada, hoy en día es una experiencia más. Y nada, la tomo como es. Yo creo que todavía lo sigo procesando todo lo que me pasó. Fue demasiado. Bel, yo tengo un momento súper fan. Tengo un momento súper fan. Yo me obsesioné, o sea, yo lo estaba viendo en vivo, pues no en vivo, pero sabes que pusieron esto, que uno se podía conectar y ver por el Garmin. Mientras tanto un brasileño iba contando los días que había otro. Murilo creo que era el fotógrafo, sí. Pero me obsesioné, o sea, era como con las cuentas. Murilo Eugenio. Ajá, entonces ya, yo iba viendo todo y entonces iban diciendo, esta noche ya salieron, porque avisan si van a salir o no, dependiendo del clima, de todo, como que ya van hacia la cima. Y yo solo pensaba cuando después empiezan a poner como el accidente que parece en tu Belén y te señalaban como en una parte y yo decía, ¿cómo lo está viviendo ella y cómo lo está viendo tu familia, tu esposo? Bueno, yo obviamente ahí vuelvo, ¿no? Y ahí lo primero que hago es, obviamente que no es que puedes llamar por teléfono así, o sea, por el Garmin le mando un mensaje, que aparte los mensajes llegan todos distorsionados, horarios diferentes, como que... Y le cuento a él, felicitaciones, nada, y yo le cuento todo lo que me pasó. Como puedo, ¿no? Vía mensaje de texto. Y ahí él se dio cuenta que era grave lo que había pasado. Ahora, la historia se empieza a ser conocida cuando una vez que nosotros ya habíamos vuelto. Okay. Obviamente que la persona en Brasil, especialmente, se entera que soy yo, porque no sé quién le dice, yo no hablaba con él, pero me contacta y le digo, mira, o sea, entiendo que vas a sacar esto, déjame primero hablar con mi familia, mi marido ya lo sabía, pero déjame primero hablar con mi familia porque no quiero que mi familia se entere por las noticias. Claro. Y sí, que se lo diga yo. Entonces yo ahí ya había vuelto a Katmandú y lo llamo a mi familia y les cuento, miren, o sea, yo estoy bien, me ven, viva, o sea, perfecta, pero les cuento, pasó esto en la montaña, hubo un accidente, 2 personas fallecieron, a mí me pasó esto. Hay un video, yo no sé quién graba ese video, porque imagínate, yo estaba intentando Yo estoy salir. sorprendida que exista un Estoy video. impactada Sí, de ese video. Sí, bueno, las redes sociales llegan a todos lados claramente, o sea, digo, los teléfonos, pero hay un video de no sé quién que me grabó, salió en todo el mundo, en la mayoría de los lugares no saben que era yo, pero de a poco en Brasil se empezaron a dar cuenta que era yo y así se empezó un poco a leak, ¿no? Que yo era la persona que había estado en el accidente, tanto así que en Inglaterra ponerle que llega y le llega a los familiares de la persona que falleció y me contactan. Entonces no sé por qué solo mi nombre es el que sale, porque bueno, es la que estoy en el video. Y ahí lo que le dije es, bueno, bancame, porque yo necesito sí hablar primero con mi familia. Ahí hablo con mi familia, obviamente mi familia en shock, pero bueno, gracias por avisar, lo bueno es que estás bien, que lo lograste, como que... Y ahí sí es donde se hace, ahí sí es donde empieza a viajar por todos lados, que el accidente ya se había salido, pero después empiezan a linkear que la persona en el video, que no sé quién firmó, era yo. Bel, y pasa todo esto y vuelves al mundo corporativo, a tu vida, llegas, ¿cómo te cambió todo esto que viviste? Y, o sea, de repente no, pero hay un antes y un después del Everest. O sea, yo no sé si hay un antes y un después del Everest. Sí hay un antes y un después desde que empecé la montaña. O sea, la montaña me enseñó muchísimo. De hecho, muchas cosas también para la vida profesional inclusive.
O sea, yo creo que yo soy hoy la profesional que soy también porque hice montaña y aprendí a vivir situaciones y fui madureciendo muchísimo como persona que me dieron herramientas para afrontar mejor también la parte profesional. Entonces, nada, sí, yo creo que, no sé si después del Everest, de hecho el Everest pasó ahora en mayo y todavía creo que lo proceso porque aparte me volví y tuve que empezar a viajar y me mudé, entonces es como Claro. que todavía mi vida es un poco caótica, pero sí la montaña me ayudó muchísimo a crecer como persona y también profesionalmente. ¿Cuál crees que es, si tuvieras que elegir una o dos cosas, qué crees que es eso que te dio la montaña que tú realmente puedes aplicar en tu vida profesional? Me dio varias cosas, ¿eh? ¿Qué es esa cosa? Yo creo que todo mi trabajo mental de cómo sobrellevar crisis de vida me ayudó mucho a cómo afrontar las crisis laborales. O sea, crisis en los negocios van a haber siempre. Los negocios son cíclicos y nunca vas a estar en el estrellato todo el tiempo. Pero sí la montaña me llevó a poner en perspectiva las cosas, a no estresarme de más, a drive into action, o sea, ser una persona que entro en la crisis, entiendo bien dónde están los problemas, cuáles son los 3, 4 pilares y vamos para adelante. Será perfecto, no será perfecto, pero el 80-20 va bien. Yo creo que en una crisis vale mucho más, en vez de intentar de analizar 100% cada una de las cosas y que tu plan sea 100% perfecto en cada una de las aristas, y ahí perdés un montón de tiempo. Yo sí creo que en las crisis vale mucho más, sí entender cuál es el problema, porque si no te lleva a soluciones que no hacen sentido, pero no buscar la perfección. Buscar un plan que te ayude en el camino correcto y después pivoteas. ¿Y va a ser todo perfecto? No va a ser todo perfecto. Pero por lo menos vas a poder salir o empezar a salir y ver la luz un poco más. O andar la maquinaria. Y eso era un poco también lo que me pasaba en la montaña. Entonces yo sí creo que me ayudó mucho a cómo vivir ante una crisis. Sí me dio también mucho más confianza en mí misma. O sea, creer que pude hacer esto y que también pude crecer en una compañía. Creo que no agarras una misma Belén de ahora versus una Belén de hace 10 años con muchos más miedos, muchos más problemas mentales, o sea, problemas que se hacían en su mente que en verdad no existían. Entonces me agarras mucho mejor parada porque creo que madurecí mucho, gané mucha confianza en mí misma de se puede. Por más difícil que pueda parecer en este momento, por más que no tengas en este momento la claridad que necesites, se puede empezar, hay que empezar con un plan y hay que ir para adelante porque todo pasa. Y Bel, como para ir cerrando con los que nos escuchan, tienes una carrera espectacular, o sea, a nivel profesional, y has cumplido tu sueño de conocer el mundo, viajar, y aparte tienes un hobby totalmente espectacular, ¿no? Con las historias que nos cuentas. Entonces, para los que te escuchan, ¿qué consejo le darías a las personas que no saben bien cómo balancear su vida profesional y un hobby tan demandante como es la montaña, ¿no? O sea, porque si bien tú te dedicas, me encanta, a la parte profesional, dices, es uno más, o sea, no es tu vida. Y eso es algo que rescato muchísimo porque a veces dices, uy, para lograr tanto en lo profesional tengo que dejar toda mi vida, ¿no? Y no es así. Mira, yo siempre hablo de algunas cosas que me ayudaron muchísimo durante el camino. La primera es tener un objetivo claro. La cantidad de gente que yo escucho tanto en la vida como en lo profesional donde ese norte no está claro. ¿Cuál es tu visión en el negocio? ¿Hacia dónde quieres ir? Por más grande que sea, primero es definir cuál es ese Everest. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar a ser presidente de Procter? Bien, estás clara y ahí empezar a planear ese camino. Pero digo, mucha gente, muchas veces vivimos la vida día a día, nos va atropellando y no nos paramos a reflexionar de, ok, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y que no sea algo, no sé, llegar a este rol, una posición más. No, realmente en el largo plazo. ¿Hacia dónde te gustaría llegar? Porque eso te da un norte, ¿sí? Hacia dónde quieres ir. Después lo que yo te diría es, yo sí fui muy choiceful, ¿no? Tomé muchas decisiones, tuve muy claras las decisiones que tuve que tomar, que podían no gustarme o no, pero sí yo tuve que tomar decisiones. No podía hacer todo, y no podía hacer todo a la perfección. Entonces, cuando mis amigos quizás en carnaval en Brasil, que es como un éxito rotundo, se iban de fiesta, yo me iba a entrenar a la montaña. Cuando la gente empezaba a tener hijos, yo decidía que hasta que no termine la montaña no iba a tener hijos.
Cuando la gente se quedaba en Argentina cerca de su familia, yo sabía que yo me tenía que ir afuera de Argentina y estar lejos de mi familia. Entonces, sí, llegar a algo grande genera que vos tengas que tomar decisiones, que tengas que tener en claro cuáles son tus prioridades. O sea, yo con mi equipo sabía que yo en Brasil a las 6 yo dejaba de trabajar porque sí o sí iba a entrenar, no importa lo que pase en Procter. Y yo sabía cuáles eran los 3 grandes proyectos que yo quería estar muy involucrada. El resto, let it go. Entonces tenía muy en claro el power of choices y priorización que tenía que hacer. Así como a la vez es confiar en uno mismo. Muchas veces uno se pone muchas autobarreras que no existen. Y por último, yo siempre digo, rodearse de la gente cierta ayuda un montón. Tu entorno puede hacer que vos seas un gigante, como en tu entorno puede ser que vos seas average. Y que está bien. Y podés decidir cualquiera de los dos y no ninguna está bien o mal. Pero digo, a mí me ayudó muchísimo, inclusive en momentos donde yo no me sentía en mi mejor yo, que mi entorno me levante, me ayude, me dé confianza, esté ahí para apoyarme, viva ese objetivo como si fuese propio, me ayudó un montón a creer que podía. Y mi jefe en su momento, Franco, fue fundamental para que yo creer que, para que me diga, Procter va a estar ahí para apoyarte, vos no te preocupes, vos podés, vos sos una gigante, nada, y él me elevaba, así como tenía a mi marido que me recontra elevaba, como mi padre y mi familia, mi madre. Tener esas personas que no solo te tiren para abajo, digan, no, el Everest es peligroso, no, el Everest no lo puedes hacer, no, pero que estás loca, no, ¿para qué haces? Dedícate a esto, etcétera, sino que, bueno, vamos para adelante, te tenemos fe, ayuda un montón. El Everest fue un objetivo que te pusiste hace 10 años, más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué viene ahora? ¿Te sientes realizada? ¿Y cuál es tu siguiente Everest? Bueno, me siento súper realizada. Mi siguiente Everest ahora sí es formar una familia en el cortísimo plazo. Como también sé que solo ser madre no va a ser suficiente para yo... Quizás no, porque no lo soy, así que no lo sé. Pero sí conociéndome yo necesito, ¿no?, de tener mi rol, probablemente madre, pero algo más. Entonces sí, obviamente voy a volver a las montañas. Ahora justo no tengo una en el súper corto plazo porque el objetivo primero es ser madre, formar una familia, pero sí yo sé que algún otro 8000 en algún momento me voy a tener que volver a hacer. Estaremos atentas. Bel, muchísimas gracias. La conversación ha sido súper rica. No queremos que acabe, así que te recontra agradecemos por estar aquí. Y para todos los que llegaron hasta aquí, muchas gracias por haber escuchado, por habernos acompañado. Y no se olviden que nos pueden escuchar todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Suscríbanse a Superpowers by 3. Denle click a la campanita para que les salgan las notificaciones y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Y esto es Superpowers by 3.